Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase con el tema proceso contable. Para este tema hemos preparado un marco teórico, el cual nos va a permitir orientar la comprensión a qué se refiere el proceso o el ciclo de la contabilidad. Hemos presentado una introducción donde indicamos que todas las personas, sean estas naturales o jurídicas, requieren generar mediante sus actividades empresariales información económica financiera. Y esto se logra a través del registro contable de las transacciones comerciales. Esta información contable contribuye a la toma de decisiones en forma oportuna sobre la distribución e inversión de sus recursos. A ver, ¿qué significa esto? Estamos indicando que la contabilidad tiene un proceso. El sistema de contabilidad es un conjunto de partes, de procedimientos que nos van a permitir generar información relacionada a la empresa en el ámbito económico financiero, que nos va a permitir generar datos que van a coadyuvar, ayudar a la toma de decisiones. Bueno, en ese entendido tenemos definiciones de autores, rescatamos la definición del profesor Enrique Fuller-Newton, donde nos dice que la contabilidad es parte integrante del sistema de información del ente. Compréndase ente por empresa. Nos dice, es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debe ser de utilidad para facilitar las decisiones de administradores del ente y de los terceros que interactúan con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. Bueno, así como estamos rescatando este concepto que nos plantea Enrique Fuller-Newton, existen otras definiciones de otros profesores, pero lo rescatable es que tenemos acá en esta definición que la contabilidad parte integrante de todo un sistema de información, y es ahí donde hablamos del proceso contable. Por lo tanto, decimos que la contabilidad tiene una base técnica y legal, como son los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas contables emitidas por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, las normas internacionales de contabilidad, las leyes y decretos vigentes que rigen la materia. Dentro de las normas y leyes vigentes tenemos un conjunto de normativas. Seguramente en esta primera etapa de lo que es el proceso contable vamos a hacer referencia a algunos artículos de lo que es el Código de Comercio. Y veremos analizando también la aplicación de otras normativas, Código Tributario, Ley General del Trabajo, Decretos Supremos 24051, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver un conjunto de normativas que van a acompañar a nuestro proceso contable. Por lo tanto, hacemos una aclaración. ¿Qué es un sistema de contabilidad? Dice, para la obtención de estados financieros o información financiera, se pueden utilizar los siguientes sistemas. Podemos hablar de un sistema manual, un sistema mecanizado de registro directo. Estos dos sistemas ya no son aplicables, ya que el avance tecnológico permite contar hoy en día con un sistema contable computarizado o un programa de contabilidad que facilita el registro, donde se reduce costo y se puede generar información en tiempos reducidos. Claro, evidentemente, hace muchos años atrás, el inicio de la contabilidad fue de manera manual. Ahí hablábamos de los libros de contabilidad, manuales, ¿no es cierto? Actualmente, como bien dice la teoría, ya tenemos tecnología de información, tecnologías de comunicación, las cuales nos permiten, ¿no es cierto?, hacer un registro o facilitar el registro en tiempos y en reducción de costos. Bueno, el inicio del proceso contable, o también conocido como el ciclo contable. Entonces decimos que este proceso ciclo contable es un conjunto de fases de la contabilidad que se repiten en cada ejercicio económico. Entiéndase por ejercicio económico cada gestión. Y según el Decreto Supremo 24051, dependiendo el tipo de empresa,
Están clasificadas. Ejemplo, la gestión para una empresa comercial inicia desde el 1 de enero al 31 de diciembre. La gestión para una empresa industrial inicia el 1 de abril hasta el 31 de marzo. Entonces, entiéndase ese ejercicio económico en una gestión durante la vida de la empresa y que tienen como finalidad preparar la información acerca de los resultados obtenidos en dicho ejercicio y de la situación económica, financiera y patrimonial al término del mismo, al término de la gestión. Por lo tanto, aquí nos habla este cuadro sobre las fases de un ciclo contable. Iniciamos contablemente con un balance general o un balance de apertura, si estamos hablando al principio de gestión de apertura. Posteriormente al balance de apertura, deberíamos de generar el registro de las transacciones y ese registro se los realiza en el libro diario, el registro de diarios. Y ahí viene el análisis de las transacciones, porque vamos a identificar que en una empresa existen distintos tipos de transacciones. Ejemplo, hay transacciones que generan ingreso. Y ahí hablamos de comprobantes, de registro del comprobante de ingreso. Hay transacciones que registran egresos, salidas de recursos, de efectivo. Entonces ahí hablamos de los comprobantes de egreso. Y hay transacciones que generan el movimiento de cuentas y hablamos de los registros de diario o registros de ajuste. Entonces, para hacer el registro en el diario, en el libro diario, deberemos de analizar las transacciones, los diferentes tipos de transacciones. La transacción, entiéndase, como un intercambio de bienes, productos o servicios. Por lo tanto, una transacción puede ser una compra, una transacción es una venta, una transacción es un intercambio, una permuta. Entonces, analizaremos las transacciones y haremos su registro. Posteriormente, veremos el registro o el posteo al libro mayor. Esto es una cuenta por cuenta. Aquí utilizamos bastante el análisis del esquema T, donde trabajamos con el nombre genérico de una cuenta e identificamos qué movimientos ha tenido de registro en la columna debe y en la columna haber. Posteriormente al posteo del mayor y a la determinación de las sumas, elaboramos el balance de comprobación de sumas y saldos, donde podemos identificar el registro de todas las transacciones, sus posteos a mayor y la verificación, como bien indica el nombre, de las sumas y de los saldos de cada cuenta. Una vez elaborado, tendríamos que generar lo que conocemos como los ajustes de contabilidad para posteriormente a los ajustes contables o ajustes operativos, generar la hoja de trabajo de 10 columnas. Esta preparación de la hoja de trabajo nos va a permitir ordenar, clasificar la información en base a dos estados financieros básicos que son el balance general y el estado de resultados. Realizando los ajustes contables y la hoja de trabajo, podremos elaborar los estados financieros, entre los cuales mencionaba el balance general, el estado de resultados, flujo de efectivo, evolución o cambios del patrimonio, capital de trabajo y algunos estados complementarios que acompañan a los estados financieros, como son el balance de sumas y saldos, como son el cuadro de actualización y depreciación de activos fijos, como puede ser el origen y aplicación de fondos o recursos, ¿no? Y por último, tenemos dentro del proceso, dentro de estas fases del ciclo contable, el cierre de libros. Bueno, analizamos el proceso contable y dice, el origen de información para el proceso contable se describe cada uno de los siguientes pasos de la siguiente manera. Primero, la documentación fuente o de soporte. Dice, un negocio cualquiera sea su naturaleza, inicia con bienes y valores aportados por el propietario o por los socios, dependiendo
la constitución de la empresa. Si lo hace una persona particular, independiente, estamos hablando de una empresa unipersonal. Pero si vemos una constitución de una empresa entre dos o más personas, sean naturales o jurídicas, ya podríamos hablar ahí de una sociedad. Dice, todos estos aportes del propietario o socios, dependiendo qué tipo de empresa se está constituyendo, deberá estar respaldado con un inventario de los activos o derechos y pasivos u obligaciones, con el cual se prepara el balance general y en el caso de inicio de una actividad, el inicial o de apertura, balance inicial o de apertura. La contabilidad se respalda con documentación de soporte que está constituida por los documentos de respaldo y estos documentos de respaldo pueden tener un valor legal o también puede haber documentos de respaldo que sirven de control interno, ¿no?, de las operaciones y transacciones de la empresa. Con valor legal como son facturas, cheques, letras de cambio, estos son documentos de respaldo con valor legal. Pero puede haber recibos, vales, planillas, órdenes de compra, de recepción u otros documentos para un adecuado control interno. Estos documentos nos servirán de control interno. Entonces, todo este tipo de documentación que genera la contabilidad, el formato del balance de apertura, el formato del libro diario, el formato para nuestros mayores, todos esos documentos van a ser esa documentación de soporte. Y la documentación fuente, la documentación de respaldo de las transacciones. Por lo tanto, una vez contando con esta información de soporte o fuente, lo que hacemos es elaborar el balance inicial o de apertura. Este es el primer estado financiero que se presenta con datos del inventario inicial entregado por el propietario del negocio, empresa unipersonal, y o aporte de los socios, empresa formada en sociedad, con fines de obtener el NIP, el padrón municipal y otros registros en diferentes instituciones donde debe afiliarse necesariamente para ser considerada como una empresa legalmente conformada. Evidentemente, en el detalle que hemos colocado pueden faltar algunas otras, pero lo vamos a detallar más adelante. Ejemplo, muchas empresas, especialmente las sociedades, antes de la obtención del NIP, hacen el procedimiento, el registro de comercio. El registro de comercio es obtener fundaempresa, el trámite en fundaempresa, ¿no es cierto? Poder validar y registrar el nombre de la empresa. Entonces, lo vamos a desarrollar en el transcurso de este tema, donde nos dice padrón y otros registros, diferentes instituciones donde debe afiliarse necesariamente para ser considerada como una empresa legalmente conformada. El inventario inicial se refiere a los activos consistentes en bienes y valores, las inversiones, y entre los pasivos determinadas obligaciones, deudas con terceros, el financiamiento para la empresa. Por lo tanto, dentro de haber conformado nuestro balance inicial, y aquí es importante que debamos relacionar lo avanzado para poder entender que cuando elaboramos el balance inicial o de apertura, debemos nosotros considerar los elementos de la ecuación fundamental de la contabilidad. Y aquí estamos haciendo referencia a los elementos que habíamos explicado que son activos, pasivos y capital. Con esa información podremos nosotros elaborar este documento que se conoce como balance inicial o de apertura. Una vez analizado el balance inicial o de apertura, nuestro proceso nos indica que debemos hacer el libro diario. Y trabajar en el libro diario es realizar el registro de transacciones. Por lo tanto, el primer registro formal que se efectúa sobre la base de los datos contenidos o el balance inicial o de apertura, cuando se trata de una empresa nueva, dice, por eso también denominamos el asiento de apertura, el primer registro en el diario. Y cuando se registra en base a datos de la posición financiera, entiéndanse que aquí estoy manejando conceptos que nos van a dar, ¿no es cierto?, la información del mismo documento financiero. Ejemplo, el balance general también se conoce con el nombre de
posición financiera o el estado de la situación financiera. Entonces, cuando hablemos del balance general, también podremos hacer referencia a la posición o a la situación financiera de la empresa. Para empresas en marcha, nos dice, denominada el asiento de reapertura. Entonces, nos está explicando que el primer registro que debemos realizar en la contabilidad en el libro diario estará el asiento de apertura cuando es una empresa nueva y el asiento de reapertura cuando ya se trata de una empresa en marcha. Empresa en marcha quiere decir que es una empresa que ya viene funcionando varias gestiones atrás y que además tiene una proyección futura. Estos conceptos de ente, empresa en marcha, los hemos estudiado y analizado en los principios de contabilidad generalmente aceptados, que hasta la fecha se sigue utilizando para la preparación y la elaboración de nuestro sistema de contabilidad. El libro diario es el registro formal de las transacciones comerciales que se realiza en estos documentos comprobantes de contabilidad y hablábamos que estos comprobantes pueden ser comprobantes de ingreso, comprobante de egreso y comprobante de diario. ¿Cómo clasificamos en este tipo de comprobantes? Previo análisis de la naturaleza de la operación o de la transacción y de los datos contenidos en la documentación fuente. Entonces, si yo he realizado una compra, de por medio en la documentación fuente existirá una factura, pero una factura de compra. Por lo tanto, ese documento de respaldo me va a permitir generar un comprobante de egreso. Como también cuando realizo una venta, existe de por medio una factura de venta, lo cual permitirá generar un comprobante de ingreso. La cantidad y tipos de comprobantes contables que se emplean dependen de la naturaleza y la magnitud del negocio. Cuando hablamos de la naturaleza y magnitud, en la naturaleza nos referimos a si es una empresa comercial, industrial o de servicios. Y cuando hablamos de la magnitud del negocio, estamos haciendo referencia al tamaño del negocio, si es una micro, pequeña, mediana o una gran empresa. El registro mencionado se efectúa mediante asientos contables. El concepto de asiento contable viene de asentar. Entonces, asentar está relacionado a registrar. Y voy a asentar en el libro diario, ¿no es cierto?, las operaciones y transacciones relacionadas a la contabilidad de la empresa, analizando la causa y efecto para debitar o acreditar la cuenta. Entonces, hemos revisado con ustedes, previo al proceso contable, hemos estudiado la cuenta, la estructura de la cuenta, y hemos visto que la contabilidad tiene un principio que maneja sobre la ley de la causalidad, que todo registro de contabilidad va a generar, ¿no es cierto?, una entrada y una salida. Y de ahí consideramos, según procedimiento técnico, el débito y el crédito. El debitar la cuenta o acreditar la cuenta. Una transacción en contabilidad genera causa-efecto. Entonces, por lo tanto, es ahí donde analizamos esta última parte, causa-efecto, para debitar o acreditar cuentas. Una vez realizado el registro de nuestras transacciones durante el ejercicio, explicábamos que el ejercicio va a estar considerado dentro de un periodo, se sigue o continúa con el pase o posteo al mayor, principal y auxiliar. ¿Qué significa? Que este es el proceso de transferir los débitos y créditos de las cuentas y subcuentas registrados en el libro diario o comprobantes de ingreso, egreso y diario al libro mayor, principal y auxiliar. El libro mayor es un registro acumulativo que tiene como función clasificar las informaciones asentadas en el libro diario comprobantes de contabilidad, agregando todos aquellos hechos contables de idéntica naturaleza, con el objeto de obtener el movimiento del débito y crédito y determinar el saldo de la cuenta. El balance de comprobación de sumas y saldos es la comprobación aritmética de los débitos y créditos
tanto en el libro diario y en los comprobantes contables. También lo puede ser como en los mayores principales y auxiliares. Esta comprobación se realiza después de haber transferido los importes del libro diario y de los comprobantes al libro mayor principal y auxiliar. Surge de agregar las cuentas tanto en su movimiento como en sus saldos, sirviendo como un control cuantitativo y cualitativo de los registros contables, ya que deberá igualar la sumatoria de las columnas deudor y acreedor. Otra aclaración realizada en temas anteriores es que una forma de verificar cuando hacemos el registro contable, si bien decimos que toda operación o transacción en función o en relación a la ley de la causalidad vamos a tener causa-efecto, en ese mismo sentido entonces vamos a poder verificar que los valores cuantitativos colocados en la columna debe siempre serán iguales a los valores cuantitativos colocados en la columna haber. Entonces, siempre vamos a tener en un registro contable una igualdad de sumas en ambas columnas. Y lo mismo nos indica en este balance de comprobación de sumas y saldos, que todos los valores, datos cuantitativos, económicos registrados en este documento, en la sumatoria de la columna debe haber saldo deudor acreedor, de esa sumatoria se deberá tener saldos iguales. Una vez verificado esto, tenemos los ajustes operativos o los ajustes contables, de lo cual podemos indicar que los ajustes son los asientos de ajuste o regularización que se realiza al final del periodo, a objeto de obtener el saldo real de las cuentas de resultados y de balance. Ese es el objetivo del ajuste de operación o del ajuste contable. Esta parte donde nos dice determinar el saldo real de las cuentas. Con ese fin hacemos los ajustes. Porque cuando exponemos la información financiera en los estados contables, debemos exponer la información real. Entonces, hacemos estos ajustes con el fin de obtener ese saldo real para que sea afectado en el estado de resultados y en el balance. Asimismo, para relacionar los ingresos y gastos habidos en el periodo, es necesario analizar y ajustar los ingresos y gastos diferidos, los ingresos y gastos acumulados y ajustes necesarios de acuerdo a disposiciones legales vigentes. Para cuentas de balance y de resultado, aquí está haciendo referencia a actualizaciones, depreciaciones, reexpresiones. Todo ajuste debe estar respaldado con papeles de trabajo, los que se deben conservar a objeto de verificar los cálculos que se emplearon para llegar al importe de cada ajuste. Aquí podemos complementar que un papel de trabajo, ejemplo, es cuando nosotros hacemos el procedimiento de actualización y depreciación, elaboramos un cuadro de activo fijo donde hacemos el registro y el cálculo, la determinación de la actualización de los activos fijos y de la depreciación de los activos fijos. Esa hoja, ese cuadro va a formar parte de nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, planteamos un diagrama de ajustes. Dentro del diagrama de ajustes vemos que a fin de gestión se pueden presentar ajustes acumulados no contabilizados y ahí hablamos de estos ingresos o gastos. Tenemos ajustes diferidos contabilizados que también podemos determinar por ingreso y por gasto. Tenemos ajustes de aplicación de disposiciones legales y normas vigentes. Y estos ajustes de aplicación por disposiciones y normas están vinculadas al activo, al pasivo y a las cuentas de resultado. También aquí podemos considerar el patrimonio, porque no olvidemos que dentro de estos ajustes está el ajuste a la cuenta capital. Posteriormente, realizados los ajustes operativos, realizamos la hoja de trabajo para la formulación de los estados financieros. Esta hoja de trabajo en la vida práctica
muchos profesionales ya no las realizan por la experiencia y pericia que tienen al desarrollar estados financieros. A un inicio, cuando estamos en esta etapa de aprendizaje, es recomendable aprender el manejo de esta hoja de trabajo. Por lo tanto, esta hoja nos habla que es una hoja tabular que permite al contador de la empresa preparar en forma correcta los estados financieros, clasificado a una determinada fecha, de modo que no es imprescindible. Cuando el contador público tiene experiencia de trabajo, generalmente prepara un balance de comprobación de sumas y saldos ajustados en vez de una hoja de trabajo, y sobre la base a este obtiene los estados financieros clasificados. Vamos a ver nosotros en la aplicación práctica que tenemos la hoja de trabajo para esta formulación de estados financieros, y la que vamos a utilizar, o la que generalmente se utiliza, es la hoja de trabajo de 10 columnas. Esta hoja de trabajo tiene el objetivo, la finalidad de ayudarnos a hacer una clasificación, un control y determinación de dos estados básicos, que son el balance general y el estado de resultados. Posteriormente a la hoja de trabajo, podremos nosotros ya analizar los estados financieros. Dice, el paso siguiente es formular los estados financieros sobre la base de datos contenidos en la hoja de balance de comprobación de sumas y saldos ajustados. De acuerdo al artículo 36 del Decreto Supremo 24051, los sujetos obligados a llevar registros contables deben presentar junto a su declaración jurada en formulario oficial los siguientes documentos. Posición financiera, estamos hablando del balance general. Estado de resultados, conocido como estado integral. El estado del flujo de efectivo. El estado de cambios en el patrimonio neto. Notas a los estados financieros. Cabe hacer notar que esto es lo que indica el Decreto Supremo 24051. En la aplicación práctica vamos a identificar que se presentan otros documentos, otros estados complementarios que van a ayudar a la comprensión de los estados financieros. Nota nos dice, la posición financiera debe estar respaldado con notas a los estados financieros, principalmente de los rubros de mayor importancia o también que reflejen un mayor importe económico, y aquellos que tienen varias subcuentas, como ser cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por pagar y otros. Una vez analizado los estados financieros, tenemos el registro de los asientos de cierre. Son los asientos que se realizan para saldar las cuentas de resultado o diferenciales al final de cada periodo fiscal. Asimismo, es necesario muchas veces efectuar el asiento de cierre final, que consiste en saldar en forma momentánea las cuentas reales o de balance, acumulativas, a objeto de cambiar otros mayores, principalmente cuando la empresa utiliza mayores en hojas sueltas o tarjetas, y luego se realiza el asiento de reapertura en el nuevo periodo fiscal para continuar con el proceso contable. Entonces, hasta esta parte hemos analizado las etapas del proceso contable. Para refrescar las etapas del proceso contable, entonces inicia con un balance de apertura o de reapertura, el registro de transacciones en el libro diario, posteos al mayor, balance de comprobación de sumas y saldos, los mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, ajustes contables, hoja de trabajo y los estados financieros. Para tener una actividad legalmente establecida en nuestro país, debemos también cumplir con cierta normativa. Y dentro de esa normativa tenemos el análisis del Código de Comercio, donde en el Código de Comercio nos dice obligaciones de los comerciantes. Por su importancia, se incluye el artículo correspondiente del Código de Comercio y otros requisitos que deben cumplir los comerciantes. El artículo 25 del Código de Comercio nos dice obligaciones de los comerciantes. Matricularse en el Servicio Nacional de Registro de Comercio, Fundaempresa. Inscribir en el mismo registro todos aquellos actos y contratos, documentos sobre los cuales la ley exige esta formalidad. Comunicar a la autoridad competente en su caso
si se diere la cesación de pagos por obligaciones contraídas en los plazos establecidos por ley. El que nos interesa para entender este proceso contable estaría en el punto 4. No es que no son importantes, todas son importantes, pero fíjense el punto 4, llevar la contabilidad de su negocio en la forma señalada por ley. ¿Y cómo voy a llevar esta contabilidad de mi negocio señalado por ley? A través del proceso contable, de lo analizado anteriormente, haciendo un balance de apertura, el libro diario, mayor, sumas y saldos, ajustes, hoja de trabajo, estados financieros. 5. Cumplir con las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley. Otro elemento importante. Estas obligaciones tributarias estarán incorporadas en el registro de transacciones que se ha realizado dentro de la empresa. 6. Conservar sus libros, los libros de contabilidad. Conservar el libro diario, el libro mayor, balances, documentos. Entonces nos dice, se debe conservar. Y en este código nos habla, hace mención de la conservación de libros. Entonces, conservar los libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo que señala por ley. ¿Dónde está este tiempo estipulado? Lo tenemos uno en el Código de Comercio. 7. Abstenerse de ejecutar actos que signifiquen competencia desleal y los demás señalados por ley. Haciendo referencia a estos puntos indicados en el artículo 25, vamos a hacer notar, ejemplo, el artículo 36, que es la obligación de llevar contabilidad. El artículo 36 del Código de Comercio nos indica que todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza de su empresa. Pero fíjense, dice aquí, obligación de llevar una contabilidad. Si vamos al concepto de contabilidad, la contabilidad es el registro, entonces todos están obligados a hacer un registro formal de sus transacciones, de sus operaciones. Y ese registro va a cumplir con un proceso, y el proceso es a través del balance de apertura, diarios, mayores, sumas y saldos, ajustes, hoja de trabajo, estados financieros. Entonces, hay una obligación de llevar la contabilidad adecuada a la naturaleza, a la importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de sus actos y operaciones sujetos a contabilizar, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos que corresponden y correspondencia que los respalden. Y ahí hablamos de los artículos relacionados al Código de Comercio. Requisitos para la apertura de un negocio. Dentro de lo que son los requisitos para tener una actividad formal, dice, para la apertura legal de un negocio comercial se debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, el registro de comercio, que esto nos lo indica el Código de Comercio. Este registro de comercio lo hacemos mediante la seguridad jurídica empresarial, es el registro de comercio, certifica la legalidad de la empresa. El Registro de Comercio de Bolivia es el órgano del Estado plurinacional que otorga la personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho de las sociedades comerciales. ¿Dónde está esto estipulado? En el artículo 133 del Código de Comercio. Por lo tanto, el Registro de Comercio lo obtenemos en Fundempresa, donde una de las principales es el registrar a todas las sociedades comerciales y empresas unipersonales que operen en el territorio nacional, sin importar su tamaño, ubicación geográfica o actividad económica. 2. Registrar los actos comerciales de la sociedad y de las empresas. Certificar la información contenida en el registro a cualquier ciudadano que así lo solicite. Generar información estadística para coadyuvar a la institucionalidad pública y privada en la toma de decisiones. Bueno, ¿dónde hacemos esto? En Fundempresa. Y Fundempresa es una institución privada, pero que trabaja, ¿no es cierto?, en función a un contrato de concesión del Estado plurinacional, ¿no?, en el cual realiza estas operaciones de registro. Aquí tenemos los requisitos: aperturas para una sucursal, para una sociedad comercial, una empresa unipersonal. Entonces tenemos una serie de requisitos para hacer nuestro registro a Fundempresa. Posteriormente, el registro del número de identificación tributaria.
El empadronamiento de impuestos nacionales, dice, es de todos los contribuyentes a objeto de centralizar el control de las recaudaciones tributarias. Es único, personal e intransferible. Ninguna persona natural o jurídica puede tener más de un IB, aun si tuviese agencias y sucursales. Las categorías que nos hace relación el registro de impuestos nacionales son del régimen general, régimen simplificado, régimen integrado y régimen agropecuario unificado. Cada uno de estos categorías tiene su finalidad y objetivo. El que nos interesa, el régimen general, corresponde a este régimen individuos, sociedades, sucesiones indivisas, instituciones o empresas que tengan cualquier actividad económica relacionada con el comercio de todo tipo de mercadería, prestación de servicios artesanales, técnicos, profesionales o de cualquier naturaleza, incluyendo el alquiler de bienes, comisiones y otras actividades legales sin limitación del capital. Bueno, entonces hablamos aquí del régimen general, que corresponde a todos y todas los contribuyentes que tengan un número de identificación tributario, y la condición también aquí es que emitan factura correspondiente. Las y contribuyentes serán las personas naturales, que son generalmente o ejercen profesiones liberales o oficios, así también como los anticresistas, ahorristas y otros. Las empresas unipersonales, que son las personas naturales que realizan actividades económicas empresariales, las personas jurídicas, que son empresas identificadas por una razón social, sociedades conformadas de acuerdos al Código de Comercio, que cuentan con un acta de constitución. Este es uno de las categorías que identificamos mucho más en nuestro medio, pero no son los únicos. También tenemos el régimen tributario simplificado, que corresponde para comerciantes minoristas, vivanderos, artesanos, de los cuales estos comerciantes minoristas vivanderos realizan un aporte tributario, un pago tributario en función al capital, y aquí mostramos un cuadro detalle de este tipo de categoría. Luego tenemos el sistema tributario integrado, que está relacionado al transporte. ¿Quiénes son los que pertenecen a este sistema tributario integrado? El transporte público interprovincial de pasajeros o de carga, el transporte público urbano de pasajeros o de carga, que tengan registrado a su nombre hasta 2 vehículos. ¿Quiénes no pertenecen a este sistema? Quienes prestan servicio de transporte interdepartamental y carga de pasajeros, pero aquellos que prestan servicio, nos dice, internacional, aquel que posee más de 2 vehículos, quienes pertenecen a otro régimen, que puede ser el régimen general. Bueno, aquí tenemos sus registros, sus requisitos para este tipo de categoría, sistema tributario integrado. Sus aportes, cuánto deben pagar, hacen un pago, sus tiempos, el sistema tributario integrado, el sistema tributario, el régimen agropecuario unificado. ¿Quiénes pertenecen? Aquellos que realicen actividades agrícolas o pecuarias, las cooperativas de actividad agrícola o pecuaria, las personas naturales o sucesiones indivisas, dice actividad de avicultura, apicultura, floricultura, cunicultura y piscicultura, ¿no? Entonces, corresponden a este régimen. Luego tenemos, entre otros requisitos, la licencia de funcionamiento. Y la licencia de funcionamiento, también conocido como el padrón municipal. Los requisitos que se deben presentar para poder contar con esta licencia de funcionamiento. Podemos analizar si la empresa, una vez constituida, tiene dependientes, el registro en la Caja Nacional de Salud. Y como podrán identificar, el registro no solamente es para los dependientes, sino también para la empresa. Requisitos de registro para la empresa: los documentos y formularios. Los requisitos de registro para los trabajadores.
La administración de fondos de pensiones, AFPs, de la misma manera, se deberá registrar a las AFPs y tenemos el registro de la empresa, los requisitos de registro para la empresa, como también tenemos el requisito y registro de los trabajadores, de las personas. Tenemos el registro al Ministerio de Trabajo, ROE, en Bolivia y nuevas obligaciones, luego de la resolución 105 del 2018 del Ministerio de Trabajo, que reglamenta la inscripción digital al ROE y el envío digital mensual de planillas, que indica que es para todas las empresas, sean o no laborales. La normativa, los requisitos de registro. Entonces, podemos indicar que para tener una empresa legalmente constituida en nuestro país, debemos hacer una serie de registros y cumplimiento de formalidades. Empezamos por Fundaempresa, el registro del nombre, la razón social, la homonimia, impuestos nacionales, el registro para poder identificar cuáles son nuestras obligaciones tributarias, el registro, nuestra licencia de funcionamiento o el padrón municipal, el registro a la Caja Nacional de Salud, el registro a las AFPs, seguro de largo plazo, y el registro al Ministerio de Trabajo. También tenemos dentro del material qué se entiende por la economía comunitaria. Dentro de lo que es la economía comunitaria, hablamos de lo que es la producción, ¿no es cierto?, de todo lo que se refiere en el área rural. Decimos, primero, a todo lo que son los sistemas productivos económicos de nuestras culturas comunitarias, porque nuestras culturas originarias esencialmente son comunitarias. Por eso hablamos de una economía comunitaria, que se considera dentro de la constitución de una actividad económica. Bueno, tenemos la normativa. Con esta información y con el apoyo del material, esperamos poder aclarado lo que es el proceso contable y la formalidad de constitución de las empresas, ya sean empresas unipersonales o sociedades. Que tengan buen día.